Si hay algo que todos sabemos sobre la mafia rusa, es que no juegan cuando se trata de negocios. Estos tipos siempre están metidos en tratos turbios, encuentros tensos y situaciones que parecen salidas directamente de una película de acción, solo que todo es real y muchas veces capturado por las cámaras. Desde reuniones siniestras hasta enfrentamientos inesperados, algunas de estas escenas ponen los pelos de punta. Y eso es justo lo que vas a ver hoy. Así que deja tu me gusta, haz clic en el botón de suscribirte y vamos allá. En plena noche ajetreada en el metro de Moscú, dos integrantes de la mafia rusa estaban sentados con total calma, casi como si solo esperaran la siguiente estación. Todo parecía normal, hasta que un hombre se acercó. En ese instante, uno de ellos, sin titubear, sacó un arma y disparó. El otro criminal, sin perder el ritmo, también desenfundó su pistola y la apuntó hacia uno de los pasajeros, como si enviara un mensaje muy claro: nadie se mete. El vagón, que hasta entonces tenía el ambiente típico de un viaje nocturno, se transformó de repente en puro pánico. Mientras los pasajeros se quedaban congelados de miedo, los dos mafiosos simplemente se levantaron y bajaron en la estación siguiente, como si nada hubiera pasado. Todo sucedió tan rápido y con tanta frialdad que parecía una escena de cine, solo que fue real y aterrador. Parecía que iba a ser un día normal en las carreteras de Rusia, pero todo cambió cuando un grupo de mafiosos robó un camión portacoches y salió disparado, dando inicio a una persecución digna de una película de acción al estilo Rápidos y Furiosos. La policía pronto comenzó a perseguirlos, pero el gran tamaño del vehículo y la velocidad descomunal hacían la situación mucho más peligrosa. Varias veces, el camión estuvo a punto de provocar accidentes, pasando rozando otros autos y sin respetar ninguna norma de tráfico. En medio de ese caos, a un policía se le ocurrió una idea poco convencional. Agarró unas piedras y empezó a lanzarlas contra el parabrisas del camión. Aún así, los criminales siguieron huyendo un rato más, pero la policía no se rindió. Al cabo de un tiempo de persecución, por fin fueron capturados y llevados bajo custodia. El camión, a pesar de los daños, fue recuperado, y esta historia pasó a la lista de las fugas más alocadas de la mafia rusa. En diciembre de 2015, una gran reunión de mafiosos rusos en las afueras de Moscú terminó de forma inesperada cuando la policía, junto a fuerzas especiales, irrumpió en el lugar y detuvo a más de 50 criminales. Los implicados formaban parte de dos bandos rivales de la mafia y se habían juntado para solucionar un conflicto relacionado con un BMW X6 robado. El problema empezó cuando un miembro de uno de los grupos vendió el coche a alguien del otro bando sin avisarle de que era robado. El comprador, al descubrir la estafa, se sintió engañado y exigió compensación, o hasta venganza. Para evitar un choque directo, las dos facciones acordaron verse en un club campestre de las afueras de Moscú y hablar del asunto. Unos 30 hombres de cada lado se presentaron, muchos con amplios antecedentes criminales y los tatuajes característicos de la mafia rusa, símbolos de su lealtad a un estricto código criminal. Pero antes de que pudiera darse algún acuerdo o ajuste de cuentas, la policía llegó con todo. Agentes fuertemente armados y encapuchados rodearon el lugar y efectuaron búsquedas tanto en los coches como en los propios mafiosos. Lo que encontraron fue un arsenal de armas. Así, la reunión se convirtió en un enorme contratiempo para los criminales. En conclusión, la operación desbarató el encuentro y demostró que, a pesar de su larga historia e influencia, la mafia rusa no es inmune al poder del Estado. Aunque son expertos en actuar discretamente y operar en la sombra, este episodio demostró que, a veces, ni los delincuentes más veteranos logran eludir a la ley. Imagina la situación. Estás en una cafetería tranquilo, tomando un té, o quizás un jugo, cuando de pronto se abre la puerta y entran unas 3 docenas de hombres armados, con máscaras, causando un revuelo total. Todos entran en pánico, tratan de huir, de esconderse, pero hay un tipo allí, en medio del caos, que parece estar en otro mundo.
Este hombre es de esos que no se inmutan ante nada de lo que sucede a su alrededor. En lugar de salir corriendo como los demás, simplemente se queda sentado, tomándose su bebida con total serenidad, como si no fuera con él. Y lo más impresionante, ve todo: el caos, la pelea, los gritos, y aún así no cambia ni un poco su expresión. El video, grabado por cámaras de seguridad, claro, se volvió viral. Millones de personas vieron a este ruso frío y calculador, y se quedaron sorprendidas por su calma. Algunos incluso se preguntaron si él estaba involucrado en el plan, sabía todo y fingía no importarle, o es que simplemente nada logra alterarlo, ni siquiera una pandilla armada. Lo más curioso es que en la investigación se mencionó que algunos de los bandidos llevaban brazaletes blancos, un símbolo de grupos pro-Rusia, agregando un toque aún más intrigante a la historia. Sea como fuere, es difícil no quedarse asombrado por la serenidad de este personaje. El día 31 de agosto de 2018, una explosión en el café Separ, en Donetsk, acabó con la vida de Alexander Zakharchenko, líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, también llamada DNR. Para quienes no seguían el conflicto en el este de Ucrania, pudo parecer solo otro capítulo de la guerra entre separatistas pro-Rusia y el gobierno ucraniano. Pero, mirando de cerca, la historia adquiere tintes de disputa interna por el poder, algo que recuerda mucho a la dinámica de la mafia rusa. Zakharchenko no fue el primer líder separatista en morir en circunstancias misteriosas. Otros nombres ligados al movimiento rebelde habían perdido la vida de manera sospechosa, ya fuese en explosiones, emboscadas o incluso envenenamientos. La incógnita siempre quedó en el aire. ¿Vinieron esos ataques de Kiev o de las propias filas separatistas? El gobierno ruso, como era de esperarse, acusó a Ucrania de estar detrás del atentado, mientras que las autoridades ucranianas sugirieron otra versión. Tal vez el Kremlin mismo decidió deshacerse de Zakharchenko, así como supuestamente lo hizo con otros líderes separatistas que se volvieron difíciles de controlar. Otra hipótesis que señalan varios analistas es que pugnas internas dentro de la DNR, en las que diversas facciones disputaban el mando, condujeron al ataque. Y es ahí donde entra la comparación con la mafia rusa. Muchos grupos separatistas en el este de Ucrania tienen nexos con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de armas, al contrabando y a la extorsión. En ese escenario, los conflictos internos pueden resolverse de la forma más práctica posible, con una bomba en el coche o a punta de pistola, ya sea un recado de Moscú, una venganza interna o un ataque ucraniano. El caso de Zakharchenko mostró que, en el mundo de los conflictos separatistas, nadie está a salvo. Al final, la guerra en el este de Ucrania no solo es una lucha política, sino también un terreno fértil para intrigas dignas de películas de la mafia. Imagina un grupo de motociclistas circulando por la calle, sintiendo el viento y disfrutando la libertad. Pero por un descuido, una de las motos casi choca contra el coche de enfrente. Un fallo común de tráfico, ¿cierto? Solo que ese coche no era cualquier coche. Dentro iban miembros de la mafia rusa. Y la cosa no terminó nada bien para los motociclistas. Para colmo, el motorista que casi provocó el accidente tuvo la pésima idea de hacerle una peineta al conductor, como si fuera un enfado más en la carretera. Pero en lugar de pasar de largo, los mafiosos se enfurecieron con el gesto, pararon el coche, se bajaron y fueron directamente a por los motociclistas. Lo que empezó como un simple percance de tráfico se convirtió pronto en una pesadilla para los moteros. Los mafiosos lanzaron amenazas agresivas, como si tuvieran derecho a reeducar a cualquiera que actuase de forma irresponsable en la calle. Aparentemente, no les importa el tráfico caótico ni los errores de conducción. Lo único que parece importarles es mantener el respeto, sobre todo cuando ellos tienen el poder en las manos. Vieron la casi colisión y el dedo levantado como una falta de respeto que debía castigarse. Para los motociclistas, lo que podría haber sido un roce de carretera se transformó en una dura lección sobre los límites de la libertad en las calles impuestos por la mafia. Al final, parece que el que domina la vía también decide lo que es aceptable o no, y para ellos, un insulto así no podía pasar por alto.
En 2006, la policía española realizó un gran operativo contra la mafia rusa, que terminó con la detención de 9 personas, entre ellas un abogado ruso, en las ciudades de Madrid y Málaga. Esta acción forma parte de la segunda fase de la llamada Operación Vespa, una investigación liderada por la Fiscalía Anticorrupción y el juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional de España. La primera fase se llevó a cabo en 2005 y fue una de las mayores operaciones contra el crimen organizado internacional en Europa hasta esa fecha. Durante esa etapa inicial, la policía detuvo a unas 30 personas, incluyendo a líderes de organizaciones mafiosas rusas que operaban en la costa mediterránea española. Ya la segunda fase se centró en delitos como blanqueo de capitales y asociación para delinquir. Entre los detenidos se encontraba un abogado ruso que, según las investigaciones, había llegado a España con el propósito de reunirse con Zakar Kniazevich Kalashov, uno de los capos más temidos de la mafia rusa y georgiana. Kalashov, también llamado el hombre invisible, tiene una larga trayectoria en el crimen organizado y fue uno de los principales responsables de la expansión de las mafias de la ex Unión Soviética en la década de 1990. Aunque huyó de España en 2005, después de la primera fase del operativo, Kalashov fue detenido en Dubái al año siguiente y extraditado a España en 2006, donde continúa siendo uno de los principales objetivos de las autoridades. Durante los registros de la segunda fase de la operación, se incautaron varios objetos, incluido alrededor de 1 kilogramo de joyas, que podrían formar parte del patrimonio ilícito de dichas organizaciones mafiosas. Esto demuestra hasta qué punto la mafia rusa tiene influencia y poder, no solo en su territorio, sino también en otros países. Incluso los mafiosos aman, pero en el caso de un integrante de la mafia rusa, la boda no fue solo una celebración de amor. Aquella fiesta se convirtió en una demostración de poder e intimidación, donde lo que más llamaba la atención no fueron los votos, sino los tiros al aire. En el video se ve a los invitados llegando con armas de fuego en las manos, como si fuera lo más normal para una boda. Pero no era un detalle menor, sino una muestra clara de fuerza e influencia. Así, mientras los invitados iban llegando, se disparaban tiros. Las balas se dirigían al cielo, resonando en todo el lugar, como una forma de decir, sin palabras, que la mafia dominaba ese espacio. La boda, que debía ser un momento de unión romántica, acabó convertida en un escenario donde el amor quedó, de cierta forma, en segundo plano ante la presencia de las armas y la impunidad que acompañaba a los mafiosos. Eran casi las 9 de la noche y todo parecía en calma, con el tráfico fluyendo sin problema por las calles. Un coche estaba parado en el semáforo, sin prisa, como cualquier otro vehículo en un día común. Sin embargo, lo que parecía ser una parada de rutina se vio interrumpido de golpe por una operación sorpresa de la policía, que no dejó espacio para ninguna duda o vacilación. De pronto, llegó un coche blanco, de donde salieron agentes entrenados, equipados y listos para cualquier situación. No estaban allí para un control de tráfico cualquiera, sino para un procedimiento meticulosamente planificado con el fin de atrapar a uno de los jefazos de la mafia. El coche detenido en el semáforo ni se lo imaginaba, pero dentro viajaba el objetivo de una misión de alto riesgo. En un movimiento coordinado, los agentes se acercaron rápidamente, rodeando el vehículo donde estaba el capo mafioso. No hubo tiempo para reaccionar ni para escapar. Fueron a por todas, rompieron el cristal con precisión y enseguida consiguieron abrir la puerta. Toda la acción fue rápida y eficiente. La detención ocurrió sin un gran alboroto y sin dar al jefe la oportunidad de defenderse. Aunque parecía algo sacado de una película, en realidad fue el resultado de un trabajo policial altamente preparado, enfocado en detener a criminales de primer nivel y, aunque sea un poco, debilitar el poder de la mafia.
El día 22 de marzo de 2024, Moscú fue escenario de uno de los atentados terroristas más violentos que el país había visto en años. El lugar escogido fue el Crocus City Hall, un enorme complejo donde iba a presentarse la famosa banda Picnic. Pero mientras el público estaba lleno de expectación, se desató la tragedia. Aproximadamente 4 hombres armados, vinculados al grupo terrorista llamado Estado Islámico, irrumpieron en el lugar y comenzaron a disparar. Pero no se quedaron solo en eso, también incendiaron el recinto usando un líquido inflamable, desatando el fuego y el pánico entre los presentes. El resultado: 145 personas perdieron la vida y más de 500 resultaron heridas, muchas de gravedad. En un primer momento, el Estado Islámico se atribuyó el ataque, algo que parecía la explicación más directa, pero el gobierno de Putin no tardó en señalar otro posible culpable: Ucrania. Alegaron que el ataque se había facilitado con ayuda de grupos ucranianos, originando una serie de debates y acusaciones entre los dos países, aún más en un contexto de guerra abierta desde 2022. Este caso también recuerda cómo los grandes grupos criminales y terroristas suelen actuar con crueldad, pero rara vez se mantienen en el poder durante mucho tiempo. Basta pensar en las grandes mafias de la historia que en su día llegaron a controlar ciudades enteras y parecían intocables, hasta que los gobiernos adoptaron mejores estrategias o surgieron organizaciones más poderosas que las derribaron. Y así como sucedió con esos mafiosos, el Estado Islámico podría acabar de la misma manera, un reino de terror que tarde o temprano llega a su fin. Al fin y al cabo, el ataque en el Crocus City Hall no deja de ser un reflejo de un clima general de tensión, en el que incluso los criminales más fuertes pueden caer, mientras las narrativas se van construyendo. El 16 de enero de 2013, uno de los capos más grandes de la delincuencia en Rusia, Aslan Usoyan, también conocido como Abuelo Kazan, fue abatido en pleno centro de Moscú, a la entrada de un restaurante. Iba acompañado de sus guardaespaldas, pero nada de eso impidió el ataque. Un francotirador apostado en el 6º piso de un edificio contiguo disparó contra Usoyan con un rifle silenciado. Aunque lo trasladaron al hospital, no sobrevivió. Usoyan era un peso pesado en el bajo mundo, controlando desde extorsiones hasta obras de construcción en Moscú. Además, tenía una gran influencia sobre Sochi, la ciudad donde se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014. Su carrera criminal empezó en su juventud, con robos y extorsiones, y supo aprovechar el colapso de la Unión Soviética para expandir sus negocios ilegales. Su red incluía personas de varios países, como georgianos, chechenos y armenios. Pero la muerte de Usoyan no fue solo una más. Para muchos marcó el fin de una era, cerrando un ciclo de guerras de bandas. Sin embargo, se planteaba el desafío de que su sobrino, a quien estaba preparando para asumir el control, tendría que demostrar su valía y lidiar con posibles choques con otros grupos criminales. La muerte de Usoyan recuerda que en el mundo de la mafia, incluso una figura fuerte puede caer, y eso normalmente provoca nuevos enfrentamientos. Y como dice el dicho, en el crimen no te puedes fiar de nadie, porque la caída de un gran nombre siempre abre espacio para nuevas disputas de poder tras bastidores. Ahora, la pregunta es: ¿quién tomará las riendas de ese inframundo? ¿Conoces esas discusiones de tráfico que empiezan con insultos y terminan con un "sigue tu camino, hermano"? Pues esta no acabó así. Dos hombres discutían en plena calle tras un choque leve. El dueño del coche, golpeado, intentaba mantener la calma y llegar a un acuerdo, mientras el otro, lleno de ira, parecía listo para pasar a la violencia. El ambiente se calentaba, los ánimos estaban al límite y parecía que en cualquier momento todo iba a explotar. Pero, al parecer, uno de ellos tenía un plan infalible: un buen spray de pimienta en el bolsillo. Y cuando el conductor furioso decidió acabar con la discusión y empezó a volver a su coche, el otro vio la oportunidad perfecta. No iba a dejar pasar aquello. Sacó el spray, apuntó y ¡fum!, lo roció de lleno. Una nube picante se lanzó hacia el hombre, tomándolo desprevenido. Pero resulta que el agresor no contaba con un pequeño detalle. Aquel no era un ciudadano común. El hombre alcanzado era un mafioso ruso. ¿El problema? El spray de pimienta puede servir contra un ladrón de barrio o un buscapleitos de bar, pero contra
contra un mafioso, la cosa cambia. Aún estando afectado, se recuperó en un instante, sacó su arma sin dudarlo y la apuntó al atacante. La situación dio un giro inesperado y de una forma que nadie allí habría querido experimentar, especialmente el del spray. ¿Qué pasó después? Digamos que el dueño del spray aprendió una valiosa lección. A veces, lo mejor en una bronca de tráfico es tragarse el orgullo, subir al coche y seguir camino. No te olvides de suscribirte para ver más vídeos como este.